Y ahora tenemos el honor, el agrado, el gusto enorme de poder conversar junto a Patricio Lons. Creo que es uno de los historiadores más importantes que hay en Argentina, si es que no es el más importante, defensor del hispanismo, un gran profesor, muy caritativo con sus alumnos, que le ha dedicado tiempo, que siempre tiene unas palabras de aliento. Y este vivo surgió desde hace un tiempo, y por eso queremos darle la palabra ahora, porque el profesor tan amablemente, escuchando nuestro programa de radio, oyó cuando nosotros cronicábamos una serie de sucesos que estaban aconteciendo en Francia, ¿bien? Y bueno, para eso vayan a ver lo que ha pasado en la radio en los últimos días, van a estar al tanto. Entonces, Patricio Lons se comunica conmigo y me dice: Horacio, creo que es necesario hacer una revisión completa de la historia para comprender desde dónde viene y hacia dónde va esta proyección geopolítica de Francia, cómo se proyecta en Europa y cuáles son los trasfondos que yo ignoro completamente. Así que sin más preámbulos, profesor, muchísimas gracias por estar en este humilde canal presente hoy día. Hola, Horacio. Bueno, para mí es un gustazo porque más venís creciendo como imagen y bueno, yo soy de las personas que de mi generación que tiene esperanza en jóvenes como vos, que creo que van a tener que tomar el testimonio. Mirá, cuando yo tenía 20 años, ¿no? Habíamos perdido la guerra de Malvinas y creíamos que éramos la última generación de jóvenes con alguna conciencia nacional. Y cuando entraron a aparecer hace 10 años un montón de jóvenes intelectuales y defensores de la tradición, cuando decís, ¿cómo estos pibes pueden conocer algo de la tradición católica cuando la tradición católica hace 60 años que la vienen demoliendo? Y además jóvenes sacerdotes, y bueno, para mí ha sido una alegría enorme y bien merecido que tengas tantos miles de personas que te sigan y te van a seguir 10 veces más. Con respecto al... No, yo creo que sí, que tenés todas las condiciones intelectuales para seguir avanzando, ¿no? En unos años más creo que vas a tener una forma... Es decir, hoy superás a cualquiera de los legisladores que tenemos en la Cámara de Diputados. Está bien que eso no es muy difícil. Vamos a recomendar que ahí bajé la vara de exigencia. Ahí te puse más o menos como dijera, qué sé yo. Superás a los animales zoológicos. Hasta te podías ofender, decir que solamente a los legisladores alcanza. Porque son realmente un espanto, ¿no? Vos los escuchabas hablar y realmente parecen simios con escopeta. No creo que no sepan o que no entiendan. Yo creo que tiene una gran maldad. Y con respecto a... me han prestado la luz fantástico. Con respecto a Francia, porque hoy tengo un cariño en todo caso familiar, tengo primos franceses y es parte de mi familia, ha venido ahí. Entender cómo lo que le está ocurriendo a Francia, cada país tiene su modelo de degradación. Francia, desde 1789, no tiene paz. Lleva más de 231 años que no vive en paz. La era del terror, el directorio, los dos imperios, Napoleón I y III, las 5 repúblicas, la restauración, la guerra franco-prusiana, que fue un desastre, las guerras napoleónicas antes, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la pérdida de Indochina en Dien Bien Phu en 1954, la pérdida de Argelia, distintas formas de terrorismo. El primer terrorismo que sufre en la década del 60 es la OAS, la organización de la Armée Secrète, del general, que era Salan, creo que era. Ahora me falla la memoria. De Salan, ¿no? Que decía, bueno, al final De Gaulle entregó Argelia. Y a su vez a los Pienois, que eran franceses étnicos que habían nacido en Argelia, se los ayudó poco y nada, prácticamente se los tiró, se los expulsó de Argelia y poco se los ayudó a llegar a Francia, pero luego tuvo una política para fomentar la inmigración islámica. Entonces, cuando empezaron los primeros musulmanes a inmigrar a Francia, que no sabían que se estaban comprando un problema, los franceses, tan ciegos eran. Eso además tenés otro tema. En 1968 arde la Sorbona, dirigido por aquel dirigente judío comunista Cohn-Bendit, que pretendía cuestionar toda la identidad francesa. La identidad francesa fue demolida en 1789. La decapitación de los reyes de Francia fue una gran apostasía por parte de la dirigencia política francesa, pero a pesar de todo, por la sangre de tantos mártires, el catolicismo todavía pervivía. Es decir, hasta el Concilio Vaticano II, 1 de cada 3 franceses iba a misa todos los domingos sin fiesta de guardar, y otro tercio,
digamos, culturalmente estaba dentro de ese esquema, por lo menos dentro de un esquema cultural religioso. Entonces fueron a demoler Francia, enganchando como pasa siempre a los jóvenes, que siempre se los entusiasma para cualquier tipo de locura. Entonces, perdón, mira, acá tengo alguien que opina. Entonces, el resultado fue que fueron armando una bomba de tiempo, y esa bomba de tiempo estalló. Acuérdate que en el 2016, 26 de julio, el padre Jamel fue asesinado ahí en Saint-Étienne, cerca de Rouen, por dos musulmanes, al grito de Alá es grande, fueron y lo degollaron, ¿no es cierto? Lo obligaron a arrodillarse, él les dijo, va de retro Satanás, y murió con las palmas del martirio. Disculpe, profesor. Sí. Hay justo para ir más o menos, que la gente vaya más o menos siguiendo como un hilo conductor de lo que estamos planteando respecto a la historia de Francia y proyección. Es un simple, me tomo el atrevimiento de interrumpir en este segundo, sí, porque usted menciona justamente Francia en este recorrido histórico que ya empieza justamente con la Revolución Francesa y el martirio de tantos santos. Una aclaración para nuestra audiencia: vean que está libre de derechos de autor, o sea que le pueden ver incluso por YouTube la película Diálogos de Carmelita si no tienen tiempo de leer todas las obras de Hilaire Belloc. Yo recomiendo que lean todas las obras de Hilaire Belloc, pero si no pueden por falta de tiempo, un pantallazo que fue la Revolución Francesa en nombre de la República, la democracia y la ley está justamente en Diálogos de Carmelita, que es una adaptación de una obra teatral impresionante. Y el segundo punto sí, la novela creo que es de Georges Bernanos. Exactamente. Y después, pero Hilaire Belloc, o Belloc en realidad, lo decís bien, Belloc le dicen los ingleses porque él era parte inglesa. Europa y la fe es muy bueno de él. Y después sí, los libros que escribió sobre economía con Chesterton, ¿no es cierto? Exactamente. Hilaire Belloc es un hombre que conoce muy bien la tradición francesa y la tradición inglesa. De hecho, la historia de Inglaterra escrita por él posiblemente sea la mejor. La película de Diálogos de Carmelita, mira, yo vi la que era en blanco y negro, que me encantó, y empecé a ver la que es en colores, que no me entusiasmó tanto. Pero la que es en blanco y negro es de una gran belleza estética y muestra con mucha claridad el testimonio del martirio de un grupo de jóvenes monjitas que son asesinadas por el delito de creer en Dios. Entonces, por superstición, superchería, no sé qué, directamente deciden asesinarlas. ¿No es cierto? Que van cantando el Te Deum, creo, no me acuerdo ahora cuál es el canto religioso con el cual van subiendo a la guillotina, pero con toda la naturalidad y la fe asumen la muerte. Se salva una sola, que es la que da testimonio. Y el segundo punto puede acabar con todo. Nunca. Y el segundo punto... No, fíjate, te decía una sola cosa. En la película El Dios Prohibido, donde asesinan a los sacerdotes de Balbastro en España, se salvan los seminaristas argentinos que estaban cursando ahí, que son los que dan el testimonio. Sí, hay toda una historia también. Que de hecho conozco el testimonio de un sacerdote que justamente se lamentó no haber muerto en martirio y luego comprendió al final de su vida que Dios lo había puesto en otro espacio a propósito. El segundo punto que quería apuntalar sobre Francia, y ya para continuar justamente con el tema central que es la idea de lo que está sucediendo en Francia, el profesor Lons nos comenta en un momento respecto al mayo francés. Creo que es fundamental entender, cuando nos vamos a analizar luego lo que es el injerto propio del multiculturalismo y la inmigración sustitutiva, que tiene que ver, en un punto se vincula a lo que está sucediendo en Argentina, lo que va a suceder con la inmigración sustitutiva a causa del invierno demográfico futuro, tiene que ver también con otro punto, porque hay tres M's que son emblemáticas en el mayo francés, que son la de Marx, la de Mao y la de Marcuse. Y Marcuse justamente veía en los grupos terroristas y en los grupos marginados, piensen en este momento en los guetos que hay en Francia, como aquel bastión de lucha contra el gran rechazo no al capitalismo, porque hay que tener ciertos cuidados. A Marcuse no le interesaba abolir el capitalismo, sino la sociedad occidental. De hecho, él en El hombre unidimensional, en la teoría de la liberación, y luego cuando establece tolerancia represiva, especialmente en tolerancia represiva, la lucha es el gran rechazo a lo establecido. Y esto no era solamente el sistema productivo de la propiedad privada, era esencialmente la moral cristiana. De allí que tuvo un gran interés, no solamente por realzar culturas antagónicas a lo occidental, como elementos de lucha marginales que estén por fuera del mercado laboral, sino en la sublevación del hombre en sus instintos sexuales y en el lenguaje. Era una simple aclaración porque creo que va a correlación de lo que está aconteciendo, cómo estos procesos culturales
se han heredado al día de hoy. Entonces no nos tiene que sorprender hoy que se hable del todes o que se vea el aborto como un derecho. Disculpe que me haya tomado el evento de interrumpirlo, quería al contrario, ese punto. te lo agradezco mucho porque vos sabés que justamente el tema de la escuela de Frankfurt, a la cual pertenecía Herbert Marcuse, yo lo he tocado con mis alumnos todos los años y se me estaba pasando por alto. Así que te agradezco y de paso debemos recomendar que Cristian Iturralde está escribiendo un libro, no sé si ya está a punto de ser publicado, con para febrero, el prólogo de Laje, ¿no? De Agustín Laje sobre justamente la escuela de Frankfurt. Así que vamos a esperar con mucho interés ese libro. Sí, ellos manejaban todo el pensamiento de Gramsci, pero Gramsci dijo lo que había que hacer. Marcuse y toda la escuela de Frankfurt dijo cómo había que hacerlo. Y luego el Instituto Tavistock agregó qué métodos farmacológicos y drogas y cómo inspirar en la música para terminar de destruir la sociedad. Y básicamente siempre, Horacio, nos encontramos que es un ataque al cristianismo. Es más, lo hemos visto con el tema del aborto. Yo salía de Radio Sónica y justo salgo, estaban todas las verdes. Y realmente había chicas que parecían capaz del averno, sucias, desprolijas, con gritos. Era una cosa realmente aberrante. Es decir, lo menos glamoroso para que un muchacho se interese en una de ellas, ¿no es cierto? Es decir, carecen de amor a sí mismas y diciendo, vamos a desayunar feto. Y en el fondo queremos abortar porque se nos da la gana. Ah, bueno, entonces también podemos decir, quiero cruzar el semáforo en rojo porque se me da la gana, y llega el caso, podés matar a cualquiera que se te cruce porque se te da la gana. Y se acabó la sociedad. O sea, pasaste a lo que es la serie The Walking Dead, ¿viste? Una cosa, o la Guerra Mundial Z. Porque en realidad nos están llevando eso. Es decir, no podemos creer que lo mejor que puede producir la inteligencia argentina sean personajes tan poco interesantes como Alberto Fernández o Cristina, o Macri. Mirá, el peor insulto que te pueden llegar a decir si sos un dirigente político importante y que te digan que sos una persona poco interesante. Es terrible. Y son personajes menores. Porque, a ver, hasta un criminal como Stalin es un personaje interesante. No me hubiera gustado ser ciudadano de él, pero voy a reconocer que el tipo, como sea, mintiendo, matando, construyó una potencia. Y anda a plantearle a Stalin en plena operación Barbarroja cuando estaban avanzando los tanques alemanes. La Duma está discutiendo la ley de cambio de sexo, de ideología de género. O sea que ni el mensajero se salvaba, iban todos a la primera línea. O sea, con idioteces de ese tipo, ni aparecían. Esto es el detritus final de la sociedad. Es decir, los políticos nuestros salen de la pelela de Soros. Soros va al baño y te salen Fernández. Bueno, y en Francia el problema que tenés es el mismo. Francia abandona su tradición. Y vos sabés que esto, curiosamente, una vez se lo dijo un diplomático egipcio musulmán a un diplomático francés. Dice, ¿saben cuál es el problema que tienen ustedes? Ustedes abandonaron a sus dioses, dice. De forma metafórica, refiriéndose al catolicismo, ¿no? Ustedes abandonaron a sus dioses y nosotros no. Por eso mantenemos nuestra sociedad cohesionada. Es nuestro sistema, no le gustará cómo elegimos a nuestros dirigentes, lo que quiera, porque prácticamente, digamos, los gobernantes revolucionarios de Egipto eran cuasi monarquías selectivas, ¿no es cierto? Gobernaba el gobernante hasta el final de su vida. Pero mantuvieron a su sociedad cohesionada. Ustedes están destruyendo su sociedad, se están suicidando. Entonces, primero la inmigración, el divorcio, el aborto, el matrimonio contra la natura. A ver, ¿qué más querés? Van por la eutanasia. Ahora va por la eutanasia y ya se implementó en Francia, en Europa, en Bélgica, Canadá. En España, hace la legalización de las drogas. Claro. Y después viene la pedofilia. Entonces, un tipo de 40 años va a poder salir con una chica de 12 y no va a haber problema, ¿no es cierto? Porque y le dan todos los tipos de justificativos. Como toda esta ley, siempre le podés encontrar justificativo al mal, ¿no es cierto? Podés asaltar a una anciana que se acaba de cobrar la jubilación y buscarle un justificativo. Si vos te fijás, nuestros jueces que están para castigar a los héroes y liberar delincuentes. Entonces siempre le van a encontrar un justificativo al que hace el mal y siempre le van a buscar un argumento condenatorio a aquel, sobre todo el que lucha por la patria. A mí me sorprendió, por ejemplo, sobre cuestiones Malvinas, que conocí a algunos militares que hicieron trabajos muy interesantes en la guerra, que se negaban a darme conferencias, porque me dice, Patricio, van presos los militares, pero sobre todo los que tuvieron algún tipo de actividad destacada en Malvinas. Entonces, ¿qué querés que te diga? Yo no quiero ni aparecer, me decían. Me dejaron anécdotas, comentarios, testimonios que quedaron para mí o para que yo los relate, siempre sin mencionar la fuente. Entonces, Francia abandona su tradición y llegás a la muerte del padre Jamel,
llegase el atentado en Niza, ¿te acordás? Un 14 de julio, donde un musulmán cerró un camión con acoplado y la gente estaba festejando en una avenida y él acelera a toda velocidad y atropelló no sé cuántas decenas de personas con ese camión. Y cometió el sueño de, ¿cómo se llama? Del Midachi este que quería jugar a los bolos con la gente con un camión en la 9 de julio. ¿Te acordás? Daddy Brieva. Daddy Brieva, dijo. Cuando una manifestación contra el gobierno dice que gana de jugar a los bolos en la 9 de julio con un camión. Bueno, el gusto se lo dio un musulmán, gusto raro. Y cuando ocurrió eso, yo tuve oportunidad de hablar con un militar francés, que no solo es militar y estuvo en los Balcanes y varios teatros de operaciones, sino que cuando, con motivo de la guerra de Malvinas, me acuerdo que me mandó una carta dirigida a la familia del almirante Busa, aquel almirante que llevó a cabo la Operación Rosario el 2 de abril de 1982, y decía que hubiese sido para mí un honor ser soldado de tan magno almirante. Y le pregunté, cuando ocurrió ese atentado en Niza, ¿qué ocurriría si en vez de uno hubiera varios? Me dice, mira, si el 10%, el 1% de los musulmanes salen a cometer este tipo de locuras, estás hablando de 100.000 atentados a la vez, no los paramos, ni con todas las Fuerzas Armadas, ni las Fuerzas de Seguridad en conjunto. No llegaríamos a pararlo. Sería un desastre, habría que armar milicias de voluntarios, porque no te daría el poder militar francés para acabar con todo eso. Tendrías zonas liberadas y prácticamente pequeñas republiquetas con la ley Sharia, que ya está ocurriendo, pero ya estarían armados y ya sería muy difícil. Ahora, Francia es lo que eligió, Horacio. Entonces, ellos eligieron abandonar su tradición, eligieron abandonar su religión. Han defendido su lengua, eso es cierto, pero el otro día contaba la hermana, ¿cómo se llama? Sor Marie de la Sagesse Sequeiros, que está en Francia. Dice, ahora es moda entre los jóvenes franceses utilizar palabras en árabe. Como la gran canchereada. Entonces, bueno, Macron, en un acto lógico, ha salido con el tema de crear un nuevo edificio para la Academia de la Lengua Francesa, como legado para los franceses. Chirac era un fuerte defensor de la lengua francesa. Ellos consideran, los franceses consideran que la lengua es parte de su sistema militar de defensa. Nosotros no. ¿No te imaginas Fernández dando órdenes en caso de que Argentina fuese atacada? Todos los soldados, a ver, a la derecha y a la izquierda, no sea cosa que la derecha y la izquierda se sientan. Sería imposible dar órdenes militares. No podés hablar así. Quería hacerle justo, tocó un tema que a mí me interesaba aprovechar su inmensa sabiduría para poder preguntarle y... Ay, no me hables así, que me haces sentir cuando me decís inmensa un viejo. No, pero digo con total sinceridad, porque ahí justo iba tomando nota de los distintos tópicos que hemos tratando en este punto, y había un tópico que todavía no le he podido, yo al menos no he podido elaborar una teoría final, porque estamos hablando respecto a los atentados terroristas en Francia. Muchos recordarán, y cuando hablamos de esta lucha contra la cristiandad, lo que sucedió con Notre Dame, como también han pasado atentados en Chile. Pero yo le quería consultar a usted un tema muy específico. Al menos en el mundo occidental, al menos en las generaciones más cercanas, digamos, las más recientes, recuerdan que en realidad parte de estos atentados ya empiezan al menos a tomar una suerte de orden público, tomar notoriedad, particularmente cuando se hace un ataque contra la revista Charlie Hebdo, que era la que se burlan justamente de cierta, quiero evitar las censuras luego en YouTube, así que se burlan de cierta religión, por así decirlo, ¿no? ¿Qué sucede? Sí. Que recientemente también hubo un atentado que se vinculó justamente a esta idea de la libre expresión que estaba puesta en jaque por un sistema que es antagónico al occidental. Después discutiremos respecto a lo que es la cristiandad o el valor supremo de la fe, pero digo, claramente que son sistemas incompatibles, ¿bien? El sistema moderno, no voy a hablar de la cristiandad, sino el sistema del modernismo es incompatible justamente con este sistema exportado, por así decir. Pero, curiosamente, usted menciona en un momento al presidente Macron. Y Macron activa los mecanismos, digamos, estatales, o al menos su comunicado oficial, ¿cuál fue? Lo único que realmente movilizó al presidente Macron fue: acá se va a defender la libertad de expresión. Es como que de repente, si se atacaba la cristiandad, era un tema menor, parecía casi que un problema de seguridad interna. Ahora, lo que sí tomaba un orden público era
si se atacaba la libertad de expresión. Eso sí era parte de la tradición francesa, al menos es lo que a nosotros nos llega en esta parte del mundo. Por eso quería ver cuál es su opinión en este sentido de estos fenómenos que se han suscitado. Mira, cuando fue el atentado a Charlie, Hebdo quiere decir hebdomadaire, semanario. La revista esta, y cuando vi la respuesta de Macron, dije, siguen sin ir a la causa del problema. Es decir, Francia, ellos han consagrado lo que se llama la laïcité. La laicidad es sagrada, ¿cierto? La fe, no. La fe no es sagrada. Ellos sacralizaron lo que no es sacro. Y una nación que insiste en eso, es que pertinace en el error, se suicida. Una nación que mata a sus hijos en el vientre de su madre, se suicida. Porque es una nación que no presenta futuro. Y Francia hoy no presenta futuro. Los problemas que hay, yo tengo primos allá, tengo amigos, y cuentan, es impresionante, es permanente los problemas que hay en la calle o en el tren cuando viajás y te cruzás con un musulmán. Es decir, hay barrios donde la mujer no puede vestir como francesa porque los vecinos musulmanes le exigen que vista al modo de ellos. Entonces, tanto lo que hizo Macron como antes lo que hizo Sarkozy. Sarkozy, ¿te acordás que hablaba de que el pueblo francés se tenía que mestizar por las buenas o las malas? ¿No te das cuenta, Horacio? No, mira, Horacio, vos mañana, no sé, como Argentina ha sido entregada a China, te tenés que casar con una china. Sí, pero no, yo me quiero casar con una amiga, estoy casado y mi mujer es cristiana y cordobesa y es mi identidad y me siento comodísimo. No, está mal, te vas a tener que divorciar y casarte con una china, porque el Estado te lo dice. Entonces el Estado perdió absolutamente legitimidad. Todos los estados, en realidad para mí todo el Estado francés de 1789 carece de legitimidad, ¿cierto? Yo en eso no le reconozco ningún valor a todo lo que vino después de la caída de los Luises. Lo único que hicieron fue destruir sistemáticamente. Los estados modernos en líneas generales carecen de legitimidad. Lo que ha formado la civilización han sido los imperios. Es decir, para nosotros, como prócer, es mucho más importante Carlos V que Domingo Faustino Sarmiento, o qué sé yo, o el presidente que quieras ponerle, ¿no es cierto? O Saipeña, Roca. Porque en realidad nuestra civilización, que es cuando la sociedad se conforma en cultura, hábitos, leyes, sistema de gobierno, siempre fue creado por los imperios. Decae con los imperialismos y decae mucho y desaparece con las repúblicas, ¿cierto? Pues es contra natura. Estos gobiernos, en fondo, son contra natura. Fíjate que aún hoy el argentino siempre está buscando el líder natural. El líder natural, como fue Irigoyen o Perón, o lamentablemente para algún sector todavía Cristina, es una suerte de monarquía caudillesca, si se quiere. Pero lo otro, el pretender un Estado muy enmarcado en una constitución y demás, en el fondo fíjate que fracasa en todos lados, incluso en Estados Unidos, donde al presidente Trump, que se convirtió en un verdadero líder, fíjate cómo le han manoteado las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un sistema. La república genera, ¿sabes qué? Grupos de poder y lobbies de burguesías, que son los que se terminan siendo dueños del país. Francia pierde la libertad en 1789, no es que la gana. Libertad, igualdad, fraternidad, sí, minga. Y sobre todo el tema de igualdad. Es decir, el sector que se llevó puesto a Luis XVI es el que se quedó con el poder concreto en Francia, ¿cierto? Y cuando le quitan a la iglesia la posibilidad de alimentar a la gente, de educar y de curar, que manejar ese tipo de cosas, lo que hicieron fue quitarle a la gente posibilidades de desarrollo concreto, ¿cierto? Ahí sobre ese punto es muy interesante, porque acá, al menos en este canal, tratamos de tener la mayor apertura posible de aprender de todos, y es muy curioso porque lo que usted me está planteando por ahí, algunos van a ver que hay un pensamiento muy particular de Hans Hermann Hoppe. Yo sé que hay mucha gente que va a tener un montón de críticas a lo que es el anarcocapitalismo, pero acá lo que interesa en todo caso es ver ciertos puntos, es decir, al menos es para pensarlo. Porque Hans Hermann Hoppe, cuando escribe Democracia y Dios que falló, arroja una serie de números tan interesantes que al menos creo que más de un político debería analizarlo, pero claro que analizarlo implicaría luego poner en duda la legitimidad de su propio sistema, ¿no? Porque uno se empieza a ver que las democracias sirvieron esencialmente para financiar las guerras, donde ya las bajas fueron incluso en civiles, no solamente los que iban al frente de un combate, donde se muestra que en realidad las democracias no son ese Dios eterno. De hecho es muy reciente, y usted me puede corregir como profesor de historia, pero hasta la Primera Guerra Mundial subsistían tres grandes imperios, creo que era el otomano, el bielorruso y el austrohúngaro, si mal no me equivoco, puedo estar equivocado en ese punto, pero no es que las democracias sean
eternas como las monarquías. De hecho, son bastante jóvenes y ya se están demostrando los fracasos que han generado. Entender la democracia al menos, quiero aclararlo esto, ya no quizás como una forma instrumental de gobierno o de elección de representantes, sino como una forma dogmática, porque el positivismo lo que finalmente trae es todo se cuantifique, si todo es cuantificable, medible y palpable, ¿qué impide entonces que la verdad también sea cuantificable mediante una mayoría circunstancial, como sucedió anoche en Argentina, que una mayoría circunstancial y que encima carecen de representación, si vamos al caso, decidieron que era bueno, bello y cierto aniquilar en el vientre materno a un niño inocente? Finalmente pasó eso. O sea, creo que no es una crítica a la democracia, que la mujer no vote o que tal no pueda acceder a un cargo, sino no considerar que las mayorías circunstanciales van a definir lo que es bueno, bello y cierto, no definir lo que es verdadero. Eso creo que es la mayor crítica y eso es lo que ha desembocado la Revolución Francesa, que finalmente es lo que siempre insisto. Muchos se quedan con la crítica a los jacobinos, pero los que terminan legitimando el sistema fueron los girondinos, que son los grandes olvidados. Sí. Fueron los misurados, los tibios, la socialdemocracia en su momento, digamos, de decir, bueno, vamos despacito, como si ir más despacio fuese a solucionar los problemas de fondo. Era una simple acotación que quería hacer, disculpen. Es muy sabio lo que decís. Ayer justamente me llamó un político muy tibio que en valores y todo está de acuerdo con nosotros, pero entonces criticaba a Putin, a Trump, a Le Pen. Dice, no, porque esos asumen. Y después, ¿qué sabes si te lo sacás? Digo, mira, mientras sean fieles a la patria, y si enloquecen, mira, ya tengo claro que los que gobiernan están todos locos, así que llegado el caso por probar, me quedo con esto, que no sé si son locos. Pero todos los días estamos tomando un jarabe con diuréticos. Bueno, el otro capaz que no sabemos qué gusto tiene, pero no voy a andar consagrando a la democracia como una diosa. Así le fue a los franceses, ¿no? ¿Te acordás? Tomaron una prostituta, la convirtieron en la diosa razón y la llevaron a la Catedral de Notre Dame. Tenés razón. Y otra cosa, no te asustes en nombrar a veces determinados intelectuales con los cuales obviamente a veces no es que uno coincida con todo. Porque acordate que Santo Tomás de Aquino leía a los paganos. Entonces, y en su momento alguno lo criticó, dice como lea Aristóteles, y bueno, eso permitió crear la suma teológica, porque a veces la suma entre el logos y la revelación te permite ver nuevos aspectos, ¿cierto? Y además permite acercar a gente que a veces está en el error, ir acercándolos a la verdad también, eso no. Así que no hay ningún problema. Viste que yo soy en eso medio hereje, hablo con liberales, con marxistas, pero nunca cedo. Terminan ellos acercándose a mi postura. El otro día me encontré en un diario, me mandan un artículo de un diario de la izquierda con el cual no tengo nada que ver, donde estaban elogiando determinadas posturas de defensa de la tradición hispánica. Yo no podía creer eso, pero bueno, o liberales que también se han acercado, ¿no es cierto? Pero me fui de la pregunta que vos me habías hecho. Sí, la tibieza no sirve nada y la democracia, mira, Pericles tuvo la tan cacareada democracia griega que creo que duró 100 años. La teocracia egipcia creo que duró varios miles. Entonces, y si vos te fijas, incluso la democracia norteamericana tiene, con sistema de electores, tampoco es muy lineal. Hay gente que tiene mayor cantidad de electores que otros por determinadas circunstancias y por determinados fueros regionales, etc. Y después en España, que tienen democracia del año 78, mirá cómo les ha ido. Han terminado con el Frente Popular nuevamente del gobierno. Es decir, es una monarquía de gobierno comunista. Es una locura lo que está ocurriendo en España. ¿Para qué tuve una guerra civil? La guerra es para imponer condiciones. Sí. Y la victoria te da derechos. Obviamente, ganaste y decís, bueno, señores, a partir de ahora, tal cosa no se va a vivir más. Han vuelto a repetir la historia. ¿Dónde va a terminar España? Y va a terminar otro conflicto. Mira, yo veía la plaza, ¿no? La mitad verde y mitad celeste. Y yo digo, Horacio, ¿eso no es un futuro viable para la Argentina? No. No a ver, una de las dos se va a imponer a la otra. Supongamos que se impone la verde. Entonces todo lo demás decimos, bueno, no vamos al país. Nos vamos a Paraguay, que los paraguayos, viste, que tienen la cabeza mucho más clara que nosotros. Han rechazado todo este tipo de estupideces y hace 20 años que viene creciendo económicamente. Luego por los argentinos, que tenemos mayor capacidad, y le vamos a aportar a Paraguay muchísimo. La gente de campo dice, bueno, vendo los campos a la cámpora, a toda esta gente, me voy con dinero, se van a Paraguay y Paraguay en 10 años es una potencia agrícola, ganadera, industrial e intelectual. Como ya tienen los paraguayos, ya de por sí son más inteligentes que nosotros, hasta ahora lo vienen demostrando, te imaginas el empuje que tendrían. Y acá
y a las 48 horas se van a empezar a quedar sin comida. Porque si no, el campo tiene que producir. Sí, anda que Grabois te haga una actividad productiva agrícola en serio. Ya se vio cuando tomaron las tierras que no sabían hacer ni una pequeña quinta de 2 metros por 2 metros. Quisieron hacer una quinta y fue una payasada. Es decir, el trabajo de campo lleva generaciones. Un buen peón de campo, a veces fue criado él, el abuelo, lleva 3, 4 generaciones dedicándose a eso. Hay que entender el clima, entender de animales, conocer el terreno, conocer de comercialización. Eso no es que mañana, si yo que me he dedicado a la historia, yo no soy, quiero aclarar, me dijiste profesor, no soy profesor de historia, pero yo soy periodista y me dedico a la historia. Que haya profesor de historia que me consulten es porque fallan los profesorados, pero te vuelvo a decir, mañana digo, me quiero convertir en chacarero, y yo no tengo ningún tipo, no tengo la capacidad intelectual para hacer eso, porque es otra área de pensamiento. Me llevaría 5 años en que me salga bien la primera cosecha. Entonces, en realidad es un disparate. Entonces yo veía, esta Argentina, así como está, no es viable. Si ganan ellos, este país se va a convertir en un erial peor de lo que está. Si nos imponemos nosotros, Argentina tendría futuro y en una generación sería un país interesante, ¿no es cierto? Pero, ahora, ¿esto cómo se decide? Con elecciones más fraudulentas, porque el sistema es fraudulento. Cuando el caquismo te dice, si no les gusta, haga un partido, preséntese, ¿pero qué posibilidades tiene de armar un partido en serio y tener el dinero para llegar a toda la gente y que la gente entienda cuando hoy tenés un problema de disonancia cognitiva? Porque todos los mensajes han sido a la parte, al cerebro emocional y a la parte animal del ser humano, del cerebro humano, y ya la gente le muestra la verdad y no la discierne, no la puede entender, tiene un problema enorme. Arreglar esto y te lleva una generación explicando y primero impidiendo que se sigan, o más, o 2 generaciones, porque necesitas que la gente primero que se deje contaminar y luego empezar muy lentamente un proceso de recuperación, te diría hasta neurológico. Mira, desde 1990 a la fecha, la pérdida intelectual, vos sabés que entre el 45 y el 90 creció el coeficiente intelectual a nivel mundial, pero del 90 al 2020 hay un descenso permanente y cada vez se ve más. No, sí, y además es notorio. Es decir, antes, analfabetos hubo toda la vida, pero ahora los analfabetos te salen de las universidades. Hay profesores universitarios que no están en condiciones de manejar un jardín de infantes. Y son profesores universitarios y dicen disparates, con ningún tipo de capacidad de discernimiento. Ni hablar de los que hablan de historia, ¿viste? Hubo uno que lo llamó Fantino para hablar el 12 de octubre. Dijo, no hay nada que festejar porque pobrecito, nosotros. Sí, el tipo tenía apellido italiano, pero es un chiste eso. Si el tipo era un araucano, qué sé yo, tal vez podría opinar. Y recordemos que los indios en la independencia estuvieron del lado del rey, porque sabían que los liberales y burgueses estaban trabajando para los ingleses. Entonces, bueno, pero volviendo a Francia, hay algo que te quería comentar. Francia, por el camino que va, está como nosotros o como España. No tiene solución si no vuelve a su raíz fundacional. ¿Por qué? Porque las naciones existen por una raíz fundacional, que por lo general es religiosa o un sustitutivo de la religión. La Unión Soviética era el hombre nuevo soviético, ¿no es cierto? Sustituía a la Iglesia Ortodoxa rusa. Bueno, duró 70 años y se les cayó, ¿no es cierto? Y hoy los rusos han vuelto al cristianismo. Francia va a terminar con una población islámica que en algún momento va a querer tomar el poder por las manos. ¿Por qué? Porque los primeros que vinieron por un auge económico francés que necesitaba mano de obra. Pero ya los hijos y los nietos, después de la crisis del 73 del petróleo, empezó a haber problemas laborales. Y los hijos y los nietos han tenido muchísimos problemas para conseguir trabajo. Y esa gente hoy se han vuelto salafistas, están en las posiciones más duras del Islam, porque encuentran en eso una alternativa a su angustia. Viste como el tipo que está angustiado porque, no sé, se separó, se le murió alguien que quería y busca consuelo en el alcohol, ¿no es cierto? O en la droga, en lo que fuera. Bueno, evidentemente eso no es una solución. Lo único que va a hacer es dañar su cuerpo y eventualmente su alma, ¿no es cierto? Entonces los franceses están por ahí. Lo que es interesante es que hay una famosa vidente francesa, Julie Marie Jainy, una mujer que murió en 1940 a los 90 años, 1850 a 1940. Los últimos 40 años se alimentó con la Eucaristía. O sea, a mí, que no me vengan con que hay explicaciones médicas, ¿viste? Eso para mí entra en el plano de lo milagroso y de lo que los mismos médicos no pueden explicar. Es más, los médicos más sensatos aceptan
el milagro como parte del discurrir humano. Y Ahí esta mujer... hacer una consulta luego. Sí. No, pero Bueno, no, que... bien, entonces te cierro. Esta mujer, ella profetizó a fines del siglo XIX, entre 1880 y 1900, había profetizado varias cosas que se iban cumpliendo. Se cumplía una tras otra, una tras otra. Pero ella dice que en algún momento, faltaba mucho tiempo, por lo menos un siglo largo, en Francia iba a haber una guerra civil donde los musulmanes iban a atacar a los franceses, y eso iba a ocurrir en un momento en que el ejército y la marina de Francia iban a estar en el exterior. Viste que vuelta a vuelta van a hacer misiones de paz, y donde lo que menos hacen es meter paz. Bueno, en ese momento les iba a ocurrir. Cuando ella dijo eso, pareció un disparate. Decía, bueno, estábamos en Argelia, pero qué sé yo, en Argelia están viviendo franceses, los Pienois, es decir, no pasa nada. Y ella lo veía con claridad, y dice, el centro de París, donde se han aprobado tantas leyes que han ofendido a Dios, y en aquel momento era el matrimonio laico, ¿cierto?, el registro civil, el divorcio y la educación laica, ¿cierto? Imagínate ahora lo que se ha ido aprobando después, ¿no es cierto? Parece un juego de niño en aquel momento. Y ya ella veía que eso ofendía a Dios. Dice, el centro de París va a ser incendiado. Van a dominar buena parte de Francia. Y dice, y cuando incluso hasta describe las zonas donde va a haber mayor dominio musulmán. Y cuando los franceses estén llorando y le rueguen a Dios de rodillas por sus pecados, recién ahí les va a enviar un rey de la sangre de San Luis. Cuando fue el incendio de Notre Dame, a mí me llamó la atención. Algo de eso salió del espíritu de los franceses. Porque me llamaba la atención los franceses en las veredas, muy ordenados porque tenían que pasar las autobombas, de rodillas rezando el rosario. Y el capellán de los bomberos se metió para salvar las reliquias de Cristo de San Luis de Francia. Y curiosamente, cuando cae la cúpula de la iglesia, ¿te acuerdas que cae de punta hacia adentro? ¿No? Yo me agarraba la cabeza, iba viendo y no sabés lo que era el dolor que era para mí en lo personal. Curiosamente cayó sobre el altar moderno, el de la misa nueva, que es una misa de inspiración luterana, no toca al altar tradicional, no toca la imagen de la Virgen que estaba muy cerca y no tocó el lugar donde habían estado las reliquias de Cristo. El sacerdote llegó a sacarlas, pero el mueble donde estaban quedaron. Bueno, ese mueble no fue tocado. Pues es que al día siguiente, cuando se abre la catedral y entran los bomberos para revisar, y entran con cámaras. Yo en ese momento estaba en el estudio de América, en un programa de televisión a la mañana, y al lado mío estaba una historiadora, una de la Facultad de Arquitectura, pero que enseñaba historia de arquitectura, ¿no? Y estábamos charlando antes de que entraran las cámaras, y ella decía, no, lamentablemente nos vamos a encontrar con un horror espantoso. Cuando se abren las puertas y vemos que la cámara empieza a caminar y que los últimos bancos no estaban quemados y que las columnas no estaban incendiadas, yo me acuerdo la cara del arquitecto, Horacio, que estaba pasmada, que miraba y dice bajito, nadie lo ve, dice, no lo puedo creer. O sea, y me dice después, esto está en el rango del milagro, porque es imposible lo que ocurrió. Pero ahí vi que los franceses se arrodillaron a rezar. Y ahora están diciendo, los militares franceses, hace poco un militar, un general retirado condecorado con la Legión de Honor, otro que fue miembro de la Legión extranjera, y más los servicios de inteligencia franceses, los funcionarios que son públicos, están diciendo que Francia se encamina a una guerra civil. La próxima hipótesis de conflicto para Francia no es en el exterior, no es una guerra nuclear, ni menos con Alemania, ni con Rusia, va a ser una guerra civil contra la población islámica. Eso es lo que se está viendo. Y creo que lamentablemente se lo están buscando. Yo quería hacer una consulta porque ya estamos llegando a los últimos minutos finales. Lamentablemente el formato de Instagram nos permite hasta 1 hora. Porque hay una pregunta que sí tenía guardada desde hace tiempo y por eso me interesaba mucho poder dialogar con usted respecto a lo que sucede en Francia. Coincido plenamente, de hecho es lo que hemos hablado en la radio respecto a la cantidad de conflictos que tiene en Francia, desde los chalecos amarillos hasta actualmente los actos de terrorismo. O sea, es un cúmulo de situaciones bastante graves. Los últimos 15 minutos ya es una opinión totalmente libre que me gustaría escuchar de usted, que es, ¿por qué Francia? Francia es muy particular, o sea, de hecho Francia no es un país menor. Todos dicen, ¿por qué hablamos de Francia? Miren, gente, hay todavía personas, esto lo digo a la audiencia, que siguen creyendo en la farsa denominada ONU. La ONU
no tiene ningún poder imperativo sobre las naciones. Es una pantomima de gastadero de erario público donde algunos mandatarios pueden utilizarlo en favor interno, no más que eso. Porque de hecho, fíjense cómo Donald Trump se retira del Tratado de París, ninguna consecuencia posterior, digamos, más que el repudio de alguna nación. El poder internacional real, más allá del financiero, estoy hablando en términos políticos, jurídicos, reside en el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad, de los 5 países que son miembros estables y permanentes, es decir, no están en rotación, uno de estos 5 países es Francia. Muchas veces la gente se queda con la mirada de que la Guerra Fría era Rusia y Estados Unidos. Ahora, bueno, ahora es Occidente a grandes rasgos, más particularmente Estados Unidos mientras estuvo Donald Trump, lamentablemente ya no, y China, que es el auge que por ahí está como bastante silencioso y tenemos que algún día con usted, profesor, hacer un programa especial sobre China, pero se olviden de Francia. Francia como eje. Francia que tiene los poderes militares más grandes del mundo en cuanto a la tecnología no me puedo acordar si es termonuclear el nombre específico, no me quiero equivocar en este punto. Y entonces Francia es una historia muy interesante. Yo que le quiero preguntar a usted, ¿por qué Francia, cuál cree usted que es la razón que ha dado tanta gente que tanto bien le ha hecho a la humanidad? Pienso en los reyes católicos en este momento, pienso en más de un monseñor a los cuales muchos católicos podrán venir de rodillas a pedirle perdón. Ha dado tanto bien a la humanidad y también ha sacado lo peor de la humanidad, desde el Mayo francés hasta Foucault. Digo, ¿qué tiene Francia que la hace tan especial? Mira, Francia tiene un gran aporte que es la Edad Media. La Edad Media produjo gran cantidad de santos y misioneros y gente con voluntad de ir a las cruzadas. De hecho, mis antepasados franceses, por ejemplo, cruzaron los Pirineos para ir a ayudar a los hermanos cristianos de España en una guerra, en unas tantas batallas contra los moros, por ejemplo, ¿no es cierto? Mi familia nace ahí, por ejemplo. Cruzaron para ir a pelear y volvieron. Francia fue símbolo de la civilización católica. España la expandió al mundo. Francia fue la primera nación de Occidente en cristianizarse. Bueno, la primera fue Armenia, ¿no? Pero ya en la Europa occidental es Francia. Por eso le dicen la fille aînée de la Iglesia, ¿no? La hija primogénita de la Iglesia, y España la hija directa de la Iglesia. Porque, bueno, el aporte al catolicismo por parte de España es superior, muy superior. Pero por eso ambas han sido atacadas desde adentro. A España le destrozaron el imperio porque el imperio español era el gran catejón político. Y a Francia no le perdonaron la condición de reyes cristianos y la demolieron también desde adentro. Y ahí, lamentablemente, el mal que se enquistó en Inglaterra y que dominó Inglaterra, porque Inglaterra también es un país ocupado y gobernado por gente que no es cristiana. Ya, el que pueda entender que entienda, no me pidan explicaciones. Fíjate que en pocas décadas se sacó a su principal contendiente católico en el continente, que era Francia, a su principal contendiente los mares, que era España, o sea, los dos grandes imperios católicos. A su vez dominó los dos grandes imperios paganos más populosos, la India y China. Cambió el eje de la moneda, que era la moneda internacional, que es la que acuñábamos nosotros, el de real de A8, la sustituyó por la libra, y destruyó incluso el intento de la rebelión Taiping, que fue una rebelión cristiana en China. Es impresionante como el daño que hicieron, porque el daño no descansa, el mal no descansa. Y el entender el enfoque global de todo te permitirá entender a la decadencia que había llegado Francia y la que llegamos nosotros, ¿no es cierto? La que está llegando España. Entonces ya estamos en final de los finales, donde nuestros gobernantes son simplemente empleados de Goldman Sachs, o de Soros, o de gente así, ¿no es cierto? Es más, la misma Roma, ¿no? Lo hemos visto ahora que han recibido los Rothschild para hablar de capitalismo inclusivo, que me digan que los Rothschild me van a cuidar a mí, es como decir que el zorro está cuidando las gallinas, ¿no? Entonces Francia, en eso hay muchísima bibliografía que podemos charlar más adelante. Ellos hicieron un proceso de cristianización que les sirvió para unificarse, porque Francia en realidad son como 8 Francias, ¿cierto? Se mide por los dialectos, el bretón, el occitano, la lengua en Alsacia, que son más germánicos, el marsellés lo habla distinto, pero incluso en su momento, el rey de Francia tenía menos poder que el duque de Anjou, por ejemplo, que los Plantagenet. El rey de Francia era el centro de París y poco más. Y el cristianismo, el catolicismo les permitió fusionar todo eso y crear un imperio en lo que es su territorio, el hexágono. De hecho, vos sabés que Francia en alemán se dice Frankreich, que quiere decir imperio franco. Todavía hoy los alemanes lo llaman imperio franco a Francia.
Y por el fondo sí es un imperio. ¿Cierto? El bretón, la lengua bretona, si yo te digo un par de palabras, no vas a tener ni idea de lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Y no se parece al occitano en absoluto, ¿no es cierto? Y no es malo eso, pero el catolicismo es lo que lo unificó, porque en el fondo el catolicismo fue el elemento de fusión, de acrisolamiento de la sociedad feudal en Europa. Tras la caída del Imperio Romano, lo que volvió a primero, bueno, un montón de feudos, pero esos feudos de alguna manera están unificados por ser cristianos. Vos le preguntabas a un hombre del Languedoc en Francia y a otro que vivía en Bavaria, ¿usted es europeo? Todos te hubieran dicho, yo soy cristiano. Lo de europeo es un término que apareció después, no sé si después de la dicta de Worms o del Tratado de Westfalia, habría que ver por ahí en qué momento se lo empezó a poner de moda, pero te diría más bien después de la Revolución Francesa. Pero en realidad la identidad era el ser cristiano, como lo era para nosotros, ¿eh? Vos tomás un señor que había nacido en Nicaragua en el 1800, o en Monterrey, o en Buenos Aires, ninguno te hubiera dicho que era nicaragüense, mexicano o argentino, todos te hubieran dicho soy cristiano y súbdito, católico y súbdito del rey, ¿no es cierto? Por eso la independencia fue un acto de apostasía, por eso la Revolución Francesa es un acto de apostasía. Eso es porque los pueblos en algún momento dejaron de ser fieles individualmente. Es decir, cuando nosotros no cuidamos el ámbito cristiano de la familia, y te siempre hay un hijo que le cuesta más la religión, en fin, bueno, habrá que ver en qué fallamos nosotros como padres para que un hijo sea así, ¿no es cierto? Sobre los hijos también son las fallas que tenemos nosotros como padres, ¿no? Pero si nosotros no mantenemos eso, cae la familia, pero también cae la comunidad, y luego te cae la patria. Es decir, el resultado de ayer en el Congreso, que es un día de luto para los argentinos, es la falta de la descristianización de nuestro pueblo. Fíjate que le hicieron un día después del Día de los Inocentes. El debate de hecho, lo iban a hacer el lunes. De hecho, un detalle que sabemos que tengo contactos porque yo todos saben que soy productor en una radio y trabajo vivo en una radio literalmente. Uno de nuestros contactos en el Congreso estaban promoviendo que el debate se iniciara justamente el 28 de los Inocentes en forma expresa. No puedo recordar cuál fue uno de los diputados que quiso juntar los acuerdos, que llegaron a juntar como 6 o 7 diputados a favor, que fuese el 28, justamente para satirizar al movimiento cristiano pro vida. Pero no fue de casualidad, ellos estaban convencidos de que era la forma de satirizar esta búsqueda del santo inocente como merma justamente a la cristiandad, plantear el debate. Y bueno, nuestras oraciones para lo que alcanzaron fue para impedir ese mancillamiento a la fe católica. Alcanzó para eso, nada más. Se nota que nos faltó. Es más, en el año 2018, cuando la metieron y la aprobaron en diputados, la aprobaron el 14 de junio, aniversario de la caída del puerto argentino. Acordate que buena parte de los diputados están relacionados con fundaciones británicas. Eso no es casual que hayan existido. Recordemos que Margaret Thatcher, el aniversario de su victoria sobre nosotros, no fue el 14 de junio de 1983, fue el 12 de octubre de 1983. Eligió el Día de la Raza para ofender a todo el mundo español, ¿cierto? A toda la hispanidad. Entonces, no, estas fechas no son casuales, ¿eh? Hay elementos ahí meteorológicos, ya sabemos quiénes están detrás de eso, que le encanta jugar con los números, las fechas y los símbolos. Todos lo sabemos. Entonces, evidentemente lo quisieron hacer así. Bueno, nuestra fe alcanzó nada más que para impedir eso, lamentablemente. Se nota que nos falta un tirón largo de recuperación. Y obviamente que lo tenemos que hacer los laicos con los pocos curas y algunos obispos que quede, porque sabemos muy bien que no vamos a tener apoyo de Roma ni de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal diciendo, porque si el episcopado ya hace varios años hubieran empezado a hacer campañas en los colegios, reunirse con legisladores, apoyar legisladores católicos, candidatos católicos, mostrar videos, pues en realidad si una persona ve un video de un aborto y dice que va a apoyar eso, es porque en realidad lo compraron, vendió el alma al diablo hace tiempo y a la banca, no sé a quién, pero la vendió y no tiene conciencia alguna, porque cualquier persona que se ve, pones en YouTube cómo se realiza un aborto, aguantás 2 segundos viendo eso. Es una carnicería, es una cosa espantosa. Entonces, que no me digan que no se tomaron un minuto para verlo, no les interesó. ¿Te acuerdas que impedían que la doctora Brandolino lo mostrara en pantalla? Y decían, no, veamos, ¿de qué estamos hablando? De aborto, veamos cómo es el aborto. Y luego analicémoslo. No, eso no se puede ver. Brandolino fue una de las más perseguidas de esto. Le quieren sacar hasta la matrícula médica, por defender la vida. Pero si es médica, ¿qué pretenden que defienda? No sé, el negocio de los casinos. No, ella tiene que defender la vida. Para eso está. Y el episcopado, en vez de hacer eso, preparar durante años
la avanzada contra la familia, explicando por qué está mal, en colegios, en parroquias, en reuniones con diputados, con intendentes, con gobernadores, para ir creando una corriente de opinión en serio, en periodistas. ¿Qué hubiera pasado si el episcopado hubiera llamado a los 10 periodistas más notorios y dice, señor, es esto lo que estamos hablando? Después, díganme, hablar con los productores, empezar, porque ojo, evidentemente que hay medios que están en la Agenda 2030, que es la finalización de las naciones, pero después hay mucho que opina de tonto. Entonces vos tendrías que llamar y ver a quiénes recuperás. Algunos vas a recuperar. Algunos te va a decir, sí, señor, realmente esto es una barbaridad. Algunos le va a tocar la conciencia. Si no, ¿cómo es que hemos visto conversiones de comunistas, que hemos visto conversiones de mujeres de mala vida? En la vida hay conversiones de pecadores, de ateos. O sea, no podemos negar la posibilidad de la conversión de gente que incluso ha luego tenido gran camino de santidad. El mismo San Agustín no se puede. San Agustín, viste, que de joven le encantaba agarrar chanchos a pedazos, ¿sabías, no? Le robaba pedazos a un vecino, se metía un chiquero, agarró a un chancho y le partía pedazos en la cabeza, ¿viste? Era un chico travieso, bueno, y después terminó siendo doctor de la iglesia, se arrepintió. Entonces, la iglesia no hizo nada de eso, lo único que dijo es que para la fiesta no lo iban a saludar a Fernández. ¿Vos te creés que a Alberto Fernández, ya que le gusta al coso que tenemos de la Rosada, le podía llegar a importar si lo saluda o no el episcopado? ¿A lo que le importa que lo saluden? Que es 4 bailarinas, no sé, con la gente que se divierte la noche, y si no se la deben pasar de farra, ¿viste? Si no trabajan. Este es un país que no avanza. Hace 45 años que yo veo caer mi patria de una manera sistemática, ¿cierto? Pero creo que me fui de la pregunta, no sé si era esta la pregunta original. No, pero coincido en ese sentido. Y es increíble, ya como para ir cerrando, es increíble cómo lo que no se ordena, de acuerdo, y eso lo tomo un poco de algunas frases que para ahí se le endilga a Chesterton. Yo les puedo asegurar que la mitad de las frases que circulan en internet no son de Chesterton, porque lo he leído, pero bueno. Es como alguna de Quijote que no existe en Quijote. Sí, no, es increíble, porque uno cuando empieza a leer se da cuenta que es como la interpretación, que de algunos que son interpretaciones interesantes, pero bueno, es increíble cómo cuando el hombre pierde de vista el orden sobrenatural, termina abrazando lo antinatural. Esto se lo endilgan a Chesterton, en realidad cuando escribe en El hombre eterno, da a entender este mensaje, pero no lo dice expresamente, pero creo que la idea es lo que importa en este caso. Y es interesante ver cómo tanto lo que ha sucedido en Francia va a terminar sucediendo en Argentina, salvo que aquellos vestigios de cristiandad y de tradición decidan retomar las sendas del bien. Creo que es momento de reflexionar. Para cerrarte, evidentemente, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no cree en nada, sino que empieza a creerse en todo, ¿no? Es una frase que también dice que la dijo Chesterton. Además, porque si no las dijo, es del espíritu del pensamiento de Chesterton, así que digamos, vale igual. Es de inspiración chestertoniana. La gente termina creyendo en todo, en Reiki, yoga, pilates, lo que fuera, el pañuelo verde o el dirigente político que le guste. Ahora, Argentina ha dado determinados testimonios a lo largo de su historia que da a entender que de una manera o de otra alguna capacidad de reacción que tenemos, ¿cierto? Argentina, viste, le hizo frente a la OTAN en 1982 y si hubiera habido mejor decisión en los mandos y un poquito más de claridad ganábamos, aunque mucho más así que no, sí ganábamos. Yo viví la guerra, tengo 2 hermanos veteranos como oficiales que yo creo que ganábamos. O por lo menos se hubieran tenido que retirar de Puerto Argentino, capaz que volvían al año siguiente, pero ganamos. Y después en algunas circunstancias, fíjate que con el tema del aborto, el pañuelo celeste hoy es emblemático en la defensa de la vida en todo el mundo, hasta Washington. ¿Sí? Pero además vi una manifestación en Francia, porque en Francia siguen luchando para abolir la ley de aborto, por la cantidad de niños franceses que han sido asesinados, y los franceses sacando pañuelos celestes y gritando "Vive l'Argentine", ¿cierto? Eso es por lo menos curioso y por lo menos interesante. Argentina ha tenido algunos presidentes que se le podrá criticar mil cosas, pero que marcaron un rumbo de resistencia en la Argentina. Y fíjate que a mí me llamó la atención, ayer en la manifestación, obviamente que tenés todo el caquismo pañuelo verde, pero del otro lado había un montón de grupos peronistas diciendo el aborto es un capricho gorila y burgués, ¿no es cierto?, defendiendo la vida. ¿No es cierto? Y que me vieron a mí con la bandera, te imaginas que estaba con esta y se vinieron a sacar fotos conmigo, ¿viste? Fíjate, otra curiosidad, esta bandera ahora están saliendo en varios diarios, salió que esta bandera está apareciendo en las manifestaciones y lo están haciendo notar en varios medios de comunicación. Entonces, uno nota que
de una manera u otra hay alguna capacidad de reacción. Aquello que dijo el teniente Néstor Esteve, antes de morir en Malvinas: papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Y esa sangre que de alguna manera ha regado el suelo de la patria. Entonces yo creo que estos niños, fíjate estos niños que van a morir ahora por esta ley, no sé si son como los santos inocentes, pero da la impresión de que van a morir por un odio a Cristo. Eso se ve. Para muchos son los mártires del siglo XXI. Y es posible que sí, ¿por qué? Porque estos chicos van a morir por un odio a Cristo por parte del poder. No, esto no tiene que ver con problemas de la mujer, con problemas sanitarios, con problemas de pobreza, no. La solución a eso son otras las soluciones. Y a los niños huérfanos, todo eso tiene solución. Claro, obviamente si te gastas 2 billones de pesos en ideología de género, sonaste, nunca te va a alcanzar. Pero un país bien administrado alcanzaría para solucionar todo ese tipo de problemas. Estos chicos van a morir por un odio a Cristo, así que ruego al cielo que sean como los santos inocentes, ¿cierto? Entonces, me parece que en Argentina va a haber algún tipo de reacción. Acordate que nuestra bandera, azul, celeste y blanca, nació también en el milagro de Empel, ¿no es cierto? Aquel 8 de diciembre del siglo XVI, cuando los españoles en Flandes encontraron una Inmaculada Concepción y se produjo el milagro de Empel que les permitió a los soldados españoles derrotar a toda la armada holandesa, la armada calvinista, ¿no? Donde el almirante holandés dice: Dios debe ser español para obrar contra mí tan grande milagro. Carlos III toma esos colores, la orden de Carlos III y Manuel Belgrano, de esos colores para hacer la bandera argentina. Por eso la Inmaculada Concepción es patrona del ejército, de la infantería española y de la infantería argentina, y el 8 de diciembre sigue siendo fecha en nuestro país. Nosotros es una fecha religiosa y también debe ser una fecha patria. Así que yo ruego al cielo que se subleve el subsuelo de la patria y venga un criollo a mandar en estas tierras. Y que sea como un ángel castigador que ponga orden y justicia y que gobierne con justicia para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Muchísimas gracias. Bueno, gente, hemos llegado al final. Este video lo van a poder encontrar luego tanto en el canal de YouTube de Patricio Lons. Posiblemente también lo suba a mi canal, simplemente voy a tener que editarlo, hacer un par de acomodar un poco la imagen para que quede más estética para el formato de YouTube, lo cual me lleva un día, así que paciencia en ese sentido. Va a quedar durante 48 horas o 24 horas en mi muro, acá en Instagram, para luego pasarlo a YouTube. Y también recuerden, gente, que por una cuestión de prudencia, con Gómez tuvimos, bueno, yo les pedí agarrar un poco de confianza y tal de mi parte, pero bueno, con Gómez Centurión hemos decidido esperar que pasaran un par de horas, calmarnos, porque realmente nos afectó muchísimo la derrota de ayer, no por nosotros, porque no estamos acá para decir si juntamos más afiliaciones o más votos, sino porque realmente estamos comprometidos en esta causa, y ver que almas inocentes van a perecer por, bueno, realmente no es que sentimos el golpe, pero realmente nos importa. Decimos que por prudencia no íbamos a salir en el mismo momento a dar un mensaje. Esta noche sí, ya más calmos, ahora vamos a ir a cenar, vamos a dialogar un poco en privado con el resto del equipo del NOS. Y bueno, esta noche a las 11 de la noche vamos a hacer una transmisión en vivo por mi canal de YouTube, donde vamos a estar justamente analizando punto por punto qué se puede aprender, porque hay mucho para corregir. Creo que el espacio todavía tiene que hacer una autocrítica. Desde ya adelanto mi posición. Creo, cuando nosotros, al menos yo recuerdo que fue uno de los primeros que lo dije, cuando nosotros dijimos que la vida no se debate, se defiende, no me refería a salir con pinturitas celestes y globos como si fuese una fiesta de 15 años bailando capoeira. Me refería a tomar el ejemplo de los cristeros en México, digamos. Entonces, todos saben cuál es mi postura en ese sentido. O sea, lamentablemente es así. Lamentamos mucho que no se haya llegado a dar el mensaje como se debió dar en su momento. Creo que muchos tenemos que asumir la responsabilidad en ese sentido. Y ahora simplemente es cuestión de mantenerse digno en la vida. Se pierden miles de batallas. No hay nada que Dios no permita, así que en ese sentido tenemos que simplemente ver qué hacemos a futuro y cómo nos posicionamos. Simplemente. Muchísimas gracias, Patricio. Realmente para mí ha sido un honor y un gusto poder seguir aprendiendo de usted. Estaremos en contacto para futuros proyectos, porque próximamente vamos a estar hablando de lo que es el modernismo religioso. Así que desde ya le anticipamos la invitación para que se acerque a nuestro canal. Y muchísimas gracias a todos los que han estado conectados en esta hora, viendo lo que es la realidad de Francia y cómo se vincula con el mundo. Esperemos que haya sido de su agrado. Lo estamos viendo esta noche. Gracias, un abrazo.